Sergio, por favor, un más por la cámara. ¿Cómo te llama usted? Mi nombre es Sergio Ruiz, servidor de todos ustedes. Gracias, buenos días, ya les dije buenos días con anterioridad y muchísimas gracias por aceptarme aquí, por invitarme. ¿De dónde eres tú realmente? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿Dónde nací? Yo soy mexicano. Vengo de la Ciudad de México, la capital de México, el Distrito Federal. Antes era Distrito Federal, ahora le cambiaron hace 2 años, es Ciudad de México. Describe la comunidad de tu vida. Donde vivía. Como ya te decía, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes, es la número 1 en población en el mundo. Es una ciudad con muchísima gente en un área muy pequeña. Es la ciudad más poblada del mundo. Por lo tanto, es una ciudad que se vive con muchísima rapidez, muy fluido. Es una ciudad donde las personas andan muy rápido, muy aprisa, por todas las actividades que tienen que hacer. Casi todos pretenden ganar los espacios para todos los lugares. El tráfico es tremendo en la Ciudad de México, muchísimo tráfico, muchos millones de autos, millones de automóviles en un espacio muy pequeño. Es muy diferente de estar aquí, ¿sí? Completamente diferente, es lo opuesto definitivamente, es lo opuesto. Aquí es un pueblo pequeño, muy poca población, a donde el tráfico, pues realmente tú no lo padeces. Andas con mucha fluidez aquí, andas muy fluido. ¿Qué de tú te gusta más, México o estar aquí en general? ¿Qué es lo que más me gusta? Muy diferente, no sé, en tu opinión, ¿qué es una actividad o qué es una cualidad de este país y esta comunidad te gusta en comparación de México? Es una pregunta muy interesante. Indudablemente que a mí la Ciudad de México me encanta. Es una ciudad donde yo viví, es una ciudad donde fui a la escuela, como todos ustedes, donde aprendí, donde aprendí a forjarme, a donde me casé, a donde tuve mis hijos. Por lo tanto, es muy importante para mí. Es una ciudad que, desde mi punto de vista, tiene todo lo que un ser humano pueda necesitar. Tiene escuelas, tiene lugares de esparcimiento, mucha gente de diferentes países, lo mismo que aquí. En la Ciudad de México existe una diversidad tremenda de etnias. De todo el mundo existe gente en la Ciudad de México. Por lo tanto, la manera en la que vives, indudablemente si adquieres una educación, pues vas aquilatando todo lo que te da la Ciudad de México, a donde te puedes formar muy bien sin ningún problema. Tienes todos los recursos. Y aquí, evidentemente, es muy bonito. Ya tengo más de 20 años viviendo aquí. No hablo muy bien el inglés y hablo muy poco. Pero cuando llegué aquí a Idaho, llegué a este estado,
Vi una situación completamente diferente a la vida que se lleva en la Ciudad de México. Aquí es más tranquilo. Hasta cierto punto o hasta cierto momento me espanté la tranquilidad que había aquí, porque no sabías qué hacer con tu tiempo. Espanté es lo mismo que asustar. Sí, sí. Espanté asustar. Es lo mismo, es sinónimo, es igual, me espanté, me asusté, porque no había realmente las actividades o el ritmo tan acelerado que se vive en la Ciudad de México, pero en contraste con ello, pues es una vida muy tranquila, muy agradable, lo cual me decidió a continuar aquí en el Valle, que además me pareció tan interesante, tan importante, y me sigue pareciendo interesante, importante, que traje a mis hijos. Mis hijos los traje aquí al Valle, todos. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Mi hija, la mayor, tiene 40 años y ella es maestra en la escuela de alturas. Tengo otra hija de 38 años, que ella es cocinera y también trabaja en casas, housekeeping. Iba a decir landscaping, pero no es housekeeping. Y mi hijo, que tiene 38 años ya, él está en la Ciudad de México en estos momentos, se encuentra por ahí. Pero todos estuvieron aquí en la escuela, los 3. Se graduaron en la preparatoria de Wood River. ¿Saben lo que es una preparatoria? High school. En la high school. Ellos se graduaron en la preparatoria y fueron al CSI en Twin Falls. Entonces eran jóvenes cuando llegaron. Cuando llegaron, sí. Cuando ellos llegaron, ellos pues terminaron aquí la preparatoria. O sea, a los 18 años, 17. Mi hijo llegó a los 16 años aquí. No sé si queda aclarada la pregunta o... Yeah. ¿Sí? Yeah, muy bien. Describe tu niñez en México, ¿qué es las actividades o qué es todo en la comunidad y la niñez? Por favor, describe. Bueno, yo tuve una niñez muy buena. Yo realmente no tuve problemas en mi ciudad. Tuve buenos padres. Tengo muchos hermanos. Tuve 8 hermanos. 8 hermanos. Y yo soy el 9º. Éramos una familia muy grande, sí. Es el más joven de todos. No soy el más joven. No. Era el 9º. Y yo el 9º, o sea, en número, pero no en ascendencia. Sí, o sea, somos 9 en total. O sea, son 8 y yo soy 9. Soy número 9, pero no el más pequeño. Sí, en cuanto a las matemáticas, yo soy el número 9, nada más el número 9, pero no en el lugar 9º. No en ninth place, solamente el número 9. Bueno, es un poquito difícil las... Ok. Luego explicamos eso. Pero sí, y ello pues me dio la facilidad de poder tener una niñez tranquila. Tuve la oportunidad de ir a la escuela de pequeño, una escuela como ustedes, una escuela particular, que no era como aquí del gobierno, sino fui a una escuela particular también cuando era pequeño. Así es que mis padres me dieron la oportunidad de poder asistir a una
buena escuela, así como lo están haciendo ustedes. Y también es paradójico que no hablo inglés, pero cuando era niño fui a la escuela a aprender inglés. Y no lo hablo. Lo poco que hablo es precisamente lo que aprendí en ese tiempo. ¿Sí? Porque ya después es curioso y déjame decirte esto, ya que tocas la niñez y es algo que realmente pues nunca lo he platicado porque no ha habido las preguntas nunca me las habían hecho, nunca había tenido este tipo de respuestas, pero en la escuela a la que tuve oportunidad de ir cuando era niño, me daban clases de inglés que no se daban en las otras escuelas, en las escuelas públicas. En las escuelas públicas se daba el inglés hasta la preparatoria. Entonces, cuando yo ya fui a la preparatoria, pues ya no necesitaba tomar las clases de inglés porque yo ya sabía lo que había aprendido de niño. Entonces, es una de las consecuencias de que mi inglés no pudiese continuar progresando porque no había realmente más inglés avanzado en ese tiempo. Estoy hablando de hace muchísimos años. Así que fue una niñez muy buena. En este día, tú pienso, hablamos inglés más o menos, muy bien, y que en tu opinión la lengua inglés es muy importante en tu vida o no. El inglés es, evidentemente, es de las cosas más importantes y es curioso, pero necesito aprender más inglés y hace 2 días yo platicaba con una persona acerca de que yo necesito aprender inglés, pero cuando yo trato de ir a aprender inglés, que hay clases en el Community Campus, cuando intento ir, no hay espacio porque voy cuando ya se han inscrito, cuando ya se han registrado. Y cuando tengo tiempo de ir, eso sucede. Pero cuando se vienen las inscripciones, generalmente estoy muy ocupado. Entonces no puedo ir a registrarme. Es una situación muy difícil, sí. Pero estamos aquí en los Estados Unidos y el idioma que rige por excelencia es el inglés, así es que el inglés es importante y siempre tengo en mente tratar de aprender un poquito más de inglés. Me es difícil por la razón que ya te explicaba. Primero, la razón del trabajo, el tiempo, y en segundo, la edad. La edad. Cuando ya eres tú mayor, ya es más difícil que puedas aprender. ¿Cuántos años tienes que tú fuiste hasta los Unidos? ¿Qué primo tiempo? Llegué aquí en 1995. 1995. Ajá. 1995 llegué en el mes de julio. O sea, va a ser 23 años. Y llegué a Chochón. ¿En serio? ¿Por qué? Chochón. Y llegué a Chochón porque ahí, es la otra parte de la historia. Yo llegué a Chochón porque ahí vivían mis hermanos. Tengo 3 hermanos. Bueno, ya les dije que fuimos 9 de familia. Dentro de ellos 5 hermanas y 4 hermanos. Mis 3 hermanos, ellos vivían en Chochón. Entonces me invitaron
a pasar unas vacaciones con ellos y vine y ahí llegué. Y ya de ahí me quedé, pero solamente viví en Chochón por un mes y después me cambié aquí a Zambale. Trabajé en la compañía de Zambale. ¿Por qué tú mudar a la Valley? Aquí sí, A Zambale, bueno. Primero porque el área de trabajo era aquí en Zambale. La mayoría de las personas que vivían, bueno, que conocí en ese tiempo en Chochón, venían todos a trabajar aquí porque Chochón es un pueblo pequeño donde no hay mucho trabajo. Entonces la fuerza laboral estaba aquí. Y para mí, Chochón estaba muy lejos. Perdías mucho tiempo en venir para acá. Nosotros decimos en México es tiempo horario, tiempo fuerza. Perdías 1 hora, 2 horas, perdón, 2 horas, 1 hora en venir y otra en ir. Entonces, por lo tanto, si lo multiplicas por horario de trabajo son 2 horas. Si lo multiplicas en función del trabajo, perdías 4 horas de trabajo. Entonces ya estabas aquí, pues ya podías ahorrarte ese tiempo, lo podías invertir en alguna otra cosa y podías trabajar más tiempo también. ¿Por qué vivían en Chochón tus hermanos? ¿Pero trabajaban aquí? Trabajaban aquí. Sí, mis hermanos trabajaban en Elkhorn, en el hotel de Elkhorn, que en ese tiempo existía el hotel de Elkhorn. Ya no. Sí. ¿Ustedes no lo conocieron? No. El hotel de Elkhorn, bueno, ellos trabajaban ahí. ¿Y qué hiciste en Zambale? ¿Empezaste? En Zambale, bueno, llegué aquí con ellos y pues los visité, estuve con ellos y bueno, ya decidí quedarme por la diferencia tan grande que se vivía aquí, la paz y el tiempo que tenías, ¿no? Y entonces conseguí trabajo en landscaping, en una compañía de aquí que se llamaba Bellevue Landscaping, que no existe ya. Pero eso fue, digamos que en agosto, septiembre, solamente por espacio de 2 o 3 meses y desconocía yo aquí cómo estaba toda la situación, cómo era la fuerza laboral, cómo se desenvolvía aquí. Me fui dando cuenta que pues el trabajo se termina del landscaping por el cambio de clima, por el invierno, que además me tocó un invierno muy crudo, un invierno muy frío en el 95, completamente frío. Y pues tuve que ver la opción de poder trabajar en un espacio cerrado para no tener que enfrentarme al frío. Y fue que encontré trabajo allí en Zambale, en la compañía de Zambale. Y trabajé en el área de housekeeping como houseman. No sé si sepan qué es. Bueno, así se le decía. Es a la persona que estaba dentro del área de housekeeping, pero que estaba en lo que son las pequeñas bodegas, a donde estaba todo el material, y esta persona es la que les llevaba el material a todos los de housekeeping, los que surtía, los que estaban en la bodega, digamos. Así estuve por 3 meses, y la siguiente primavera, pues ya me dediqué a la pintura. La pintura, pintor. Sí. ¿Y sigues con eso? Sigo de pintor, sí. ¿Puedes contar más de los otros trabajos que haces? ¿Aquí? Sí. Yo ya sé, pero para que sepan. Bueno, tú me decías que el inglés es importante y efectivamente es importante, y mientras más sabes inglés, pues puedes tener
la oportunidad de abrirte más espacios de trabajo. Yo no hablo muy bien el inglés, trato de hablar, trato de esforzarme en aprender 1 o 2 palabras por día, que no son las suficientes, ¿verdad? Pero es importante. Pero de alguna manera a lo que vienes, a lo que estás en un país diferente, que enfrentas una cultura, es un choque cultural importante. Tienes que tratar de estar inmerso dentro de la sociedad y tratar de buscar otros espacios. He tenido la oportunidad de estar como conductor de un programa de televisión. Ustedes se recuerdan en Plum, que ya desapareció, Plum. Ahí tenía Plum TV, que primero era Sun Valley TV y después fue Plum TV. Allí tuve la oportunidad de estar como conductor del programa de noticias en español. Y en ese mismo tiempo tuve la oportunidad y continúo dentro del programa en español, programa dominical, que transmite la estación Star 107.5, Estrella 107.5, los domingos. En la radio. En el radio. Ahí tenemos la oportunidad de estar, así que si ustedes quieren ir y platicar ahí, están invitados. Cualquier domingo, solamente son los domingos, pueden ir y podemos platicar lo que ustedes quieran. Y soy pintor, pintor de casas. Hablamos que la regla, sí. ¿Qué tú piensas que fuiste a Estados Unidos y veo a los Estados Unidos y que tú piensas la primera vez? ¿Tú entendí la pregunta? ¿Qué pienso la primera vez? Yeah, gracias. ¿Qué impresión me da? Bueno, la primera impresión que tu cerebro tuvo aquí, ya te había comentado que es de paz, ¿verdad? De que no existe la carrera, que no tienes que andar corriendo hacia ningún lugar. En la Ciudad de México tienes que andar presuroso corriendo para que agarres el camión o corriendo en tu carro para que vayas al trabajo, que además los trabajos son muy lejanos en tiempo de tu lugar. Generalmente, a veces son hasta 3 o 4 horas que utilizas para ir de tu casa a tu trabajo. Entonces, aquí no existía eso. Aquí tu trabajo, si bien es cierto que llegué a Chochón y era 1 hora para acá, no era tanto el tiempo que utilizabas como para trasladarte a tu lugar de trabajo en la Ciudad de México. Esa es una. Otra, que tenías mucho tiempo pues, para poder realizar otras actividades. Y otra que pues, se me hacía interesante tratar de aprender inglés sin que nadie supiera hablar español en Chochón. Entonces era un reto muy, muy difícil, muy importante. Nadie hablaba español en inglés para que te pudiera ayudar a aprender el inglés. Entonces ese era un reto y además tenía que trabajar con las personas, comunicarme con las personas y como ves, trato de hablar, mi español quizás no sea muy bueno, pero trato de hablar con la mayor fluidez que se pueda, lo más rápido que pueda, tratar de pensar lo más rápido para poder contestar. Pero el inglés, no podías tú hablar con nadie en español porque no hablaban español en Chochón. Y no me podía comunicar porque los demás no hablaban español y yo no hablaba inglés.
Y yo les decía que había aprendido inglés cuando era pequeño y aprendía algunas palabras. Y eso es otra de las situaciones que la impresión que me dio aquí, que el inglés que yo había aprendido, el inglés que ustedes tenían, no era el mismo. No era el mismo. Me enfrenté también con ese problema. Yo creí hablar inglés, cuando llegué aquí no. ¿Aprendiste inglés más británico? Sí, eso fue lo que me di cuenta después, que era el inglés británico. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando con los compañeros que tenía de trabajo, que eran americanos, casi siempre he trabajado con puro americano. Pues ellos no hablaban español y yo muy poco inglés. Un día yo estaba muy sediento, tenía mucha sed, y le dije a uno de mis compañeros que si me podía regalar agua. Pero le dije en el inglés que yo se supone que sabía. Ajá. Le dije, oye, agua. Dice, oh, I'm sorry, I am thirsty. What? Thirsty? What mean? Thirsty. I need water. I don't understand. I need water. No, water. I want water. Yo decía, bueno, ¿por qué no me entiendes? Estoy hablando inglés. Yo decía, ¿verdad? Estoy hablando inglés. Necesito agua. I want water. O sea, sorry, I don't understand. Dice, bueno, ok. Entonces ya agarré un lápiz y le escribí, I need water. Oh, do you need water? Water? No, it's not water, it's water. So, es cuando fue cuando me di cuenta de que no era el mismo inglés que yo había aprendido. Y entonces también me fue un poco complicado ir adaptándome al inglés que ustedes hablaban, escucharlo, porque el inglés ya después me dijeron es que tú el inglés que hablas es el que se habla en Inglaterra. Pues yo qué voy a saber, pues si yo nunca he estado en Inglaterra y nunca había estado aquí. Porque es otra de las cosas que a mí me preguntaban, ¿qué tipo de música escuchas o qué tipo de música en inglés te gusta? Y yo les dije, no, pues a mí me gustan los Beatles. Los Beatles. Pero la persona que me preguntó no me entendió. Beatles. Beatles. What do you mean? Beatles. Ringo Starr, John Lennon. Oh, Beatles. Oh, God. Sí, es diferente. Es diferente. ¿Tú has visto muchos cambios en términos de la comunidad y la presencia de latinos aquí en Idaho? Y, por ejemplo, dices cuando llegaste en Shoshone no había nadie que hablaba español. Y ahora me imagino que sí, hay muchas personas en Shoshone que hablan español, pero incluso cuando yo estuve en escuela elementaria, casi no habían estudiantes mexicanos o peruanos, y ahora hay muchos. Creo que ha cambiado bastante la comunidad. Hay más miembros ahora de países latinos. Y tú, no sé si tienes una opinión sobre estos cambios y la cultura. Sobre la población que ha ido en aumento, es cierto. Te comentaba que en Shoshone quienes vivían, bueno, no comentaba, sino decía que no hablaban español o inglés, depende de qué lado te encontraras. Los únicos que hablaban español pues era mi familia, ¿no? Mi familia, que era la única que vivía en Shoshone en ese tiempo. Pero cuando me cambié aquí y que traje a mis hijos, que fue al año siguiente, había muy poca población, muy pocos latinos. Generalmente yo no les llamo hispanos, les llamo latinos.
habíamos muy pocos latinos y la población estudiantil era muy poca. Tan poca era que no se le tomaba muy en consideración a los latinos en la escuela. Se les restringía. Había, no me atrevo a decir que cierto racismo, no lo podría considerar así, pero sí ciertos parámetros de no tener que o no querer tener la intercomunicación muy amplia con los latinos en ese momento. Y voy a ponerles un ejemplo. Mi hijo, cuando llegó aquí, él en México jugaba fútbol, lo que ustedes llaman fútbol. Nosotros en México le llamamos fútbol americano. Él no jugaba soccer en México, él jugaba fútbol americano. Cuando él llegó aquí, intentó entrar al equipo de fútbol y no se lo permitieron porque era latino. Entonces sí había una gran diferencia. Había muy pocos latinos, muy poca gente que hablaba español dentro de las escuelas, que además a veces no se les permitía comunicarse en español, aún dentro de la escuela. Es una situación un poquito complicada, un poquito difícil, que ha ido cambiando muchísimo. Ese es uno de los cambios que ha habido en cuanto a la percepción de poder comunicarte en tu idioma. Y la otra situación es que la población, como decías, es un porcentaje muy elevado. Es un porcentaje muy elevado de latinos que existe ahorita dentro del Valle. Según las estadísticas, es un 17% de latinos aquí en el Valle, pero me atrevería a pensar que es un poquito más, que es mucho más. Alguna ocasión llegué a considerar, esto es de manera particular, que había casi un 45%, casi un 45% de latinos. Y la comunidad latina dentro de las escuelas ahorita, y bueno, hablando de el Blaine County, es muy elevado. Es muy elevado el número. No sé exactamente qué porcentaje, pero sí hay muchísimo. ¿Queda contestada tu pregunta? ¿Cuál es una meta que quieres cumplir en tu vida? Hablar inglés. Sí. No, sí, en verdad, en verdad. Esa es mi meta. Y día a día trato de, como decía, aprender una o dos palabras. Es muy complicado, porque además soy autodidacta. ¿Entienden? Es una persona que enseña a sí mismo, a su propio profesor. ¿Sí? Sí, porque no tengo otro profesor. Solo, aprende individualmente, sin clases, sin maestros. ¿Sí? Sí. Ujú. No necesita otra persona Independiente. yeah. Sí. No, sí necesito, Sí necesita, pero no lo tiene. pero no lo tengo. Es una meta por la futura. Ah, exacto. Pero tus Aprender hijos hablan inglés. inglés. Sí, ellos hablan Los inglés. nietos y todo. Sí, todos ellos hablan inglés. ¿Bilingües? Sí, ¿Todos? todos. ¿Los nietos todos hablan español? Tengo cuatro nietos. Tengo una nieta mayor que ya cumplió 18 años y ya está estudiando en Washington. Está en Washington. Sí, ella está allá. Tengo otros 3. La más pequeña, que tiene 5 años, ella habla muy poco español, pero entiende todo, porque yo le hablo en español. A todos ellos yo les hablo en español. Hablo en español y
los otros hablan español, la pequeñita habla muy poco, pero sí lo entiende todo. Pero sí habla español. Una pregunta más. ¿Qué hace usted de tu tiempo libre en esta comunidad? ¿Qué actividades o qué hace? El tiempo libre, aquí dentro, dentro de la familia, pues trato de estar con mis nietos, con mis hijos, apoyándoles en lo que ellos hagan, en lo que realicen, las actividades que tienen fuera de la escuela. Como son ahorita, por ejemplo, en el esquí, que aquí tu maestra le está dando clases de esquí a algunos pequeños. Uno de mis nietos está tomando clases ahí con ellos y ocasionalmente voy por él, me lo llevo a comer. Está mi nieto que tiene 11 años, Mateo, está ahí. Cuando hay oportunidad, precisamente el día de ayer pasé por él, me pidió que si pasara por él. Tengo la oportunidad en tiempo libre, voy por él, me lo llevo a comer. Así es con mis nietos, cuando requieren de mi presencia, estoy con ellos. Eso es en cuanto a la familia. En cuanto a la sociedad, pues trato de estar inmerso o integrado a las actividades que hay dentro de la comunidad. Y no me refiero a la comunidad latina, sino a la comunidad en general. Tengo algunas intervenciones, algunas pláticas, alguna colaboración con las bibliotecas, por ejemplo, con la escuela del distrito cuando se requiere, o con las actividades que hay deportivas aquí en el Valle. Trato de estar con ellos, de integrarme en la manera que me sea posible y dentro de mi capacidad. Mi capacidad a veces es poca, pero trato de estar dentro de ellos en las actividades que tienen a nivel social, como son las, ustedes han escuchado, la Holiday Baskets. Sí, nosotros ayudamos a veces cuando arreglan los baskets y vamos, grupos de estudiantes van para ayudar. Ajá. No, sí, en esta ocasión fueron ustedes a comprar todas las cosas a Target. No creo que, no fuimos a comprar, fuimos a arreglar todos los juguetes y todo para organizarlos en los... Y llamar las compañías que no sé la acción. para hacer donaciones. Ya, donaciones. Muy bien, bueno, perfecto. Ustedes hicieron ese trabajo. Yo el trabajo que normalmente hago es hacer la promoción dentro del radio e ir a esperar a todas las personas que van a registrarse, estar ahí con ellos en el registro, ir a comprar todas las cosas a Twin Falls y después entregarlos. O sea, tenemos esa participación. ¿Qué otras? Hunger Coalition también, he participado con Hunger Coalition. Así que trato de estar dentro de la comunidad, porque para mí no hay comunidad latina o comunidad americana. Para mí solamente es una comunidad. Y que he visto que la comunidad americana ya hace varios años que trata de integrar a la comunidad latina. A veces en la comunidad latina nos portamos reacios. En algunas ocasiones, reacios es que te detienes, no quieres entrar a ser parte de la comunidad. Ese es otro de los trabajos que tu servidor está tratando de realizar con el radio, de que seamos una comunidad. Yo me dirijo a la comunidad latina, de que ustedes y nosotros, no debe de haber un ustedes y nosotros, sino solamente debemos de ser parte de la comunidad de aquí de los Estados Unidos, la comunidad de Idaho. Porque si nosotros comenzamos a decir un ustedes y un nosotros,
pues nos estamos segregando. No querríamos integrarnos con la comunidad. Ustedes somos una comunidad que el americano nos ha abierto las puertas. Nos ha abierto las puertas y nosotros tenemos que responder y tratamos de integrarnos. Sorbeo tiene muchos amigos americanos, ¿verdad? Muchos amigos americanos. Y siempre platicamos en ese sentido, que es cierto que somos una comunidad morena, que tenemos una cultura completamente diferente, cierto, pero somos afines en muchísimas cosas. Y en esas cosas que somos afines son las que tenemos que trabajar. ¿Va? Nos queda un minuto, chicos. No sé si hay preguntas. ¿Más preguntas? Una pregunta. ¿Dónde y cómo quieres vivir diariamente y por qué? Diariamente. Sí, en un perfecto mundo. ¡Oh! En un mundo perfecto, ¿cómo quisiera vivir un mundo perfecto? Libre, sin racismo, sin drogas y con el espíritu de que todos somos seres humanos. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. ¿Tienes preguntas para nosotros en lo poco tiempo que nos queda? Oh, muchísimas gracias. No, solamente quiero agradecer, ya lo había dicho al principio, por la invitación que hacen. La verdad que me siento honrado. Y ustedes, una pregunta así en manera conjunta, ¿qué piensan de la comunidad latina? ¿Qué piensan de la comunidad latina? Es una pregunta grande. O no sé. No. En español. Yo pienso que es una parte muy importante de esta comunidad, porque las personas en la comunidad latina, muchas personas que muy feliz y tengo mucho compasión con todas las otras personas y necesitan esta